blanco y verde es el tono de mi voz. El pueblo es noticia. Buenos días, amigos y amigas del Pueblo es Noticia. Un gran cariño para quienes nos escuchan a nivel nacional e internacional a través del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, las radios aliadas, la Red Patria Nueva y, por supuesto, la imagen de Bolivia TV y los medios estatales en este 14 de mayo. Un gusto acompañarlos porque tenemos varios temas sobre la mesa. Ivonne Palenque, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Iván, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este domingo 14 de mayo. Un abrazo enorme a los 9 departamentos de nuestro país y allá donde llega la señal internacional de Bolivia TV, a nuestros hermanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras y que domingo a domingo nos siguen en El Pueblo es Noticia, donde abordamos temas importantes, estos temas que hacen el desarrollo de nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a la ministra de Planificación, Mariana Prado, que nos acompaña ya en el programa, para hablar del plan de empleos. Se ha anunciado una inversión de 346 millones de dólares en este año ya inmediatamente para generar empleos. Y por supuesto ese es un tema fundamental. Ministra, bienvenida al programa. Arrancamos consultándole en qué se diferencia este plan y cuál va a ser la velocidad con la que se implemente el mismo, a diferencia de otros planes que ha habido hasta hace poco. Muy bien, buenos días. Encantadísima de estar acá con ustedes y con toda la gente del Pueblo es Noticia. Ivonne, Iván, creo que es muy importante informar al país qué es lo que diferencia este plan de cualquier cosa que se hizo previamente. Este plan, el plan presentado por el presidente el día martes, tiene 5 iniciativas integrales, distintas, diferentes, que van a permitir que las inserciones laborales tengan un mediano y largo plazo. Existe efectivamente un componente de empleo inmediato, de empleo rápido, pero eso es 1/5 de la propuesta. Entonces, más bien ahora quiero tener este espacio para poderle explicar al país cuáles son los componentes del plan y así además ver cómo eso suma en 346 millones y además ahí el reto, el resultado fundamental son los 60.600 empleos que se van a generar. Muy bien, ahora y antes de que nos empiece a explicar de qué compone este plan, cuáles son los elementos, también cabe la pena mencionar, ministra, que en la región hemos tenido un desempeño favorable en lo que se refiere a desempleo, porque tenemos una tasa de desempleo actual del 4,5, si no me equivoco, 4,5. Lo que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas, y a cuánto se quiere reducir, hablando de estos componentes que forman parte de este plan. Muy bien, entonces hablando en términos globales, en la región en este momento el promedio de desempleo es de 8%, ese es el promedio regional. Algunos de nuestros vecinos están casi en el 12%, ¿no? Entonces, en el caso de Bolivia, la cifra que tenemos hasta 2016, diciembre de 2016, es de 4,5% de desempleo. Una de las más bajas. Es, yo diría, casi la más baja de la región, exactamente, porque eso además está en sintonía con el crecimiento económico. O sea, no podríamos ser los líderes en crecimiento económico si es que arrastráramos cifras de desempleo. Eso va siempre ecualizado, ¿sí? Con el plan que nuestro presidente ha presentado el día martes, tenemos el objetivo de reducir esa cifra a 2,7%. Esa va a ser la incidencia del plan y es algo que vamos a ir monitoreando a medida que el mismo se vaya desarrollando. Muy bien, entonces, ¿comencemos? Comencemos explicando, ministra, porque claro, hay mucha expectativa de diferentes sectores de cómo van a acceder a este plan de empleo. ¿Se lo va a hacer este año, ministra? ¿Cuáles son los componentes? ¿Quiénes van a poder acceder a los empleos de manera directa o, en este caso, conjuntamente con la empresa privada? Sí, bueno, tal vez si vamos a las iniciativas para que vean cómo eso se va insertando, pero yo diría que el corazón del plan, Iván, es la juventud, son los jóvenes profesionales, ¿no? Ahí es donde queremos situar gran parte del esfuerzo. Entonces, a ver, vamos un poco con la presentación. Aquí, esta es la iniciativa, la fundamental, relacionada a la inserción laboral de personal.
A ver, entonces ahí Si usted estamos quiere, ministra, porque... utilizamos este plasma, por favor, para pero que muy usted bien, pueda... ¿me puedo dar la vuelta o Por me favor, parece? Puede si ponerse quiere, de pie, como puede. usted quiera. Pero mucho Esta es mejor, su así yo casa, me puede. siento Sí. más cómoda. Ahora sí, muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es concertar con el sector privado un esquema de incentivos. Aquí lo que vamos a hacer es firmar convenios con las empresas para que ellos vayan absorbiendo trabajadores y el Estado, a través de este programa que ha dispuesto 57 millones de dólares, va a trabajar en 3 modalidades. Una primera modalidad donde la empresa paga el salario mínimo, esa es la base de cálculo inicial, ¿sí? Y el Estado paga las AFPs y la caja de salud para de alguna manera reducir el costo que supone la incorporación de una nueva persona. Hay una segunda modalidad donde somos aún más agresivos. El Estado, a través del programa, cubre el 30% del salario más AFPs y caja de salud. Es decir, que el empresario que incorpora a un nuevo trabajador únicamente paga el 70% del salario. Y luego, aquí ya incorporamos a los jóvenes profesionales que ya tienen una formación universitaria, una formación técnica y que ya pueden acceder a un salario más alto. Entonces ahí la base de cálculo son los 4.000 bolivianos y el Estado a través del programa cubre AFP y caja de salud. Con este esquema queremos al menos conseguir 45.000 inserciones laborales. Ahora, si el empresario desea ingresar en este esquema de incentivos, desde luego que tiene que garantizar que el trabajador va a permanecer más allá del programa, ¿sí? ¿Qué significa eso, ministro? Es decir, por ejemplo, con un microempresario que se acoge a este esquema del 70-30, ¿sí? El Estado, cuando firme el convenio con él, acuerda que lo va a acompañar durante 6 meses, por ejemplo, hasta fin de año lo va a acompañar en este esquema, apoyándole con los beneficios sociales del trabajador. Pero ese microempresario al menos tiene que garantizar que esa persona le va a dar un empleo por 1 año o por 2 años, ¿sí? Entonces no es que termina el programa y la gente a la calle nuevamente, ¿no? Ese es el mecanismo que ha funcionado muy bien, porque además a los empresarios les interesa retener a la gente, porque ya durante el tiempo que están allí, ya generan el conocimiento del negocio, ya están capacitados, o ya saben manejar la máquina, o ya controlan el sistema contable de la empresa, entonces no los despiden. Ministra, esto le da seguridad laboral al trabajador porque al pagar las AFPs y la caja de salud, el Estado, entonces ya van a disminuir también seguramente las contrataciones de consultores por 3 meses y demás, y va a ser una modalidad que da seguridad laboral. Claro, este esquema desde luego reúne todas las características de un trabajo digno, un trabajo con seguridad social, un trabajo con una determinada permanencia, un trabajo con remuneraciones interesantes para los jóvenes profesionales, porque ahorita, como una primera experiencia, acceder a un salario de 4.000 bolivianos está bastante bien. Ministra, 45.000 empleos, inversión 57 millones de dólares. ¿Cuándo arranca el programa? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento que se está cumpliendo con la inserción laboral, sobre todo de estos sectores que van a acceder al salario mínimo de 2.000 bolivianos o los jóvenes profesionales de 4.000 bolivianos? Muy bien, esa es una excelente pregunta porque es algo que la gente ha estado consultando recurrentemente. Para arrancar con aquel programa, no es que estamos partiendo de la nada. Ya el Ministerio de Trabajo tiene una base de datos de al menos 4.000 empresas que en este momento tienen el interés de incorporar nuevos trabajadores, pero que tal vez estaban expectantes a un sistema de incentivos, ¿sí? Entonces, sobre esa base de las 4.000 empresas, ya vamos a empezar a acordar los diferentes convenios por sector, ¿sí? Por otra parte, también en el Ministerio de Trabajo, en las bolsas de trabajo, ya tenemos un relevamiento inicial de cuál es la oferta laboral, cuál es el perfil de la gente que está en este momento buscando trabajo. Entonces, esa información se va a seguir recogiendo en las departamentales del Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, para que vayamos estructurando esta propuesta. Porque para nosotros sería mucho más conveniente que firmar uno a uno, empezar a discutir con las cámaras, empezar a discutir con la Confederación. Es más,
En la reunión que nuestro presidente tuvo el día lunes con la Confederación, ya se les adelantó que se iba a hacer el lanzamiento de esta iniciativa y ellos manifestaron su predisposición a colaborarnos y a trabajar con nosotros en este diseño. Pero por ahora la gente que esté interesada ya puede empezar a hacer su registro en las diferentes oficinas del Ministerio de Trabajo, porque esos son los insumos con los que vamos a arrancar el diseño. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, ministra, ¿cuál es el rubro que mayor solicitud de empleados tiene? ¿En qué áreas? Bueno, ahora el sector que ha sido más dinámico ha sido el de las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Yo diría de las 4.000 que tenemos registradas, cerca de 1.800, 2.000 son micro y pequeñas empresas, que además ahora con la ley que nuestro presidente el otro día promulgó en Cochabamba, van a tener un impulso bastante interesante porque van a tener el acceso a otros recursos estatales para poder potenciar su actividad. Entonces, gran parte de las microempresas y las pequeñas, bueno, pequeñas, medianas y micro, ¿no? Esa es la definición. Nos llama la atención, están en el ámbito alimentario. Es de las cifras que veíamos con la gente del INE. Se está produciendo mucho producto, sopas, yajuitas, salsas, eso es lo que está teniendo mayor dinamicidad. Vamos al segundo plan, ministra, de todo lo que significa este esquema de generación de empleos. La segunda propuesta está vinculada a una reforma normativa. Ustedes saben que el Estado, en todos sus estamentos, ¿no? El gobierno central, departamental, municipal, empresas públicas, al menos al año realiza 8.200 contrataciones, ¿sí? Entonces, lo que estamos proponiendo es incorporar dentro de la norma de contratación una premiación para aquellas empresas que generen mayor cantidad de empleo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Siguen? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con un mismo precio, con la misma calidad y con el mismo plazo, se abre una licitación, por ejemplo, y ahí se presentan 3 propuestas económicas. El monto de la contratación, por ejemplo, son 10.000 o 10 millones de bolivianos, por ejemplo. Con esta ponderación, lo que se va a hacer es premiar a aquella empresa que genere mayor cantidad de empleos. Entonces, por ejemplo, la propuesta económica 1 planteaba que iba a generar 15 nuevos empleos. Esta planteaba que iba a generar 20 nuevos empleos y esta tercera, 35 nuevos empleos. Entonces, a esta empresa que ha presentado una propuesta más interesante con esa perspectiva de empleo, se le da una ponderación, un factor que hace que su propuesta pueda ser la ganadora. Pero, ojo, reitero, la condición es que se mantenga el plazo, la calidad y el precio, ¿sí? Entonces, con eso tenemos previsto, hemos calculado que se pueden generar al menos 4.000 nuevos empleos. Y eso va a ser permanente porque es una modificación en la norma de contrataciones que va a permanecer en el tiempo. Entonces lo van a tener que aplicar todos los municipios en sus contrataciones, los gobiernos departamentales en sus contrataciones, las empresas públicas en sus contrataciones. Y vamos a premiar a aquel empresario que haga una propuesta interesante en generación de empleos. Esa es la segunda propuesta. Vamos a la tercera. Esto es aplicable ya nomás, ministra. Claro. De aquí para adelante. Sí, es más, en esta semana ya se va a hacer conocer la modificación en la norma, o sea que también estaremos acá para socializar esos cambios, tendremos que compartir con las entidades ejecutoras, con todos los que contratan, cómo va a funcionar este mecanismo. Muy bien. Ahora sí, esta es la tercera iniciativa, que esto está más orientado a la gente que es emprendedora o a los profesionales independientes. Para los emprendedores recientes, por ejemplo, gente que tiene una idea de negocio, que no quiere ser empleada, que no quiere trabajar en una empresa, no quiere trabajar en el sector público, con este fondo de 9.4 millones se les va a poder entregar un capital semilla, un capital de arranque. Pero, ¿qué es lo que va a diferenciar este fondo de todo lo que existe ahorita en el sistema bancario? Que aquí no va a haber un requisito, un prerequisito de experiencia, que a veces ese es el problema del nuevo emprendedor. O sea, el emprendedor tiene una idea de negocio, construye sus números, pero claro, no puede tener 2, 3 años de experiencia si nunca ha tenido el capital semilla para poder ejecutarla.
Eso sucede también con los jóvenes profesionales. Un joven que a los 23 años sale de la carrera de odontología y bueno, y quiere empezar su práctica, no quiere ser empleado de una clínica dental, pero resulta que no tiene los recursos para comprar su silla, para comprar su instrumental, para equipar todo su consultorio. Este fondo, que va a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo, les va a dar la oportunidad de que puedan acceder a esos recursos sin contar con esa antigüedad y esa experiencia que a veces es tan complicado para los jóvenes profesionales. Todos hemos estado en ese momento. ¿De cuánto a cuánto es ese monto de capital semilla, ministra, para un profesional independiente que quiera hacer su propio emprendimiento? Bueno, nosotros hemos tenido una base de cálculo mínima donde creemos que podemos financiar al menos 295 iniciativas. Ajá. Pero obviamente que eso va a ser variable, ¿no? Porque depende del tamaño del emprendimiento. Depende del rubro. Claro, también, pero claro. ese es más o menos nuestro cálculo, que son 295 emprendimientos que podemos apoyar y que además también tienen un efecto multiplicador, porque el odontólogo, el joven odontólogo, por lo menos va a tener que contratar a su auxiliar, va a tener que contratar una secretaria que haga las citas. Entonces, eso también tiene un sentido de mediano y largo plazo, ¿no? No es algo que se termina el fondo o se entrega el dinero del capital semilla y eso termina. Entonces, nuevamente, esta es una propuesta que tiene esa mirada de largo plazo y que además permite a los emprendedores generar empleo a su vez, ¿no? ¿Pueden presentarse muchos en la misma área? ¿Cómo se va a hacer la selección, ministra? No, pero es que seguramente cuando presenten su plan de negocios también se hace una valoración del mercado. Ajá. Y se le dirá, señor, mire, justo han venido 100 dentistas, ¿no? Entonces tal vez no sea una buena idea, tal vez debería dar este elemento de diferencia a su trabajo. Por ejemplo, si usted se especializa solamente en temas de conductos, por ejemplo, no haga un servicio general. Ese es el tipo de acompañamiento que también va a hacer el BDP, como hace mucha de la banca productiva. Ese es el esquema, Iván. Muy bien, ministra. Vamos. Acá el administrador, decíamos, el Banco de Desarrollo Productivo, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Y ellos ya se van a encargar de hacer toda la gestión, la difusión de los requisitos, de empezar a atender a la gente que va a solicitar el fondo de capital semilla. Vamos ¿Sí? a la cuarta propuesta. Bueno, en la cuarta propuesta, aquí ya estamos hablando de una inyección inmediata de recursos para la movilización de gente, ¿sí? En un primer programa vinculado a la infraestructura urbana. Ahí lo que vamos a hacer es disponer recursos para que en coordinación con los municipios y con las juntas vecinales se hagan el diseño de áreas de intervención, donde podamos mejorar la infraestructura. Ahí fundamentalmente son las losas, ¿no? El enlocetado, el empedrado, la generación de cordones, para mejorar efectivamente la infraestructura de municipios que han sido previamente identificados, pero que aún se tiene que terminar el diseño con los municipios, ¿sí? Ahí hemos previsto 40 millones de dólares para poder generar inmediatamente al menos 6.600 empleos a nivel nacional. Donde se tiene más avanzado el diseño de la intervención es en Oruro, Potosí y Sucre. Probablemente ese es el lugar donde vamos a arrancar en un mes y medio a más tardar, Iván y Bonnie, para todo el país que tiene un poco la duda de cuándo vamos a empezar. El tiempo del trabajo para el empleo de la persona que sea contratada en este nuevo procedimiento de empleo, ¿de qué tiempo es más o menos, ministra? Claro, en promedio van a estar realizando el trabajo entre 3 y 5 meses. 3 y 5. Y son pagos en dinero, Iván. Eso es muy importante para diferenciar de algunos programas nostálgicos del pasado, donde, claro, antes se trabajaba por comida, Sí. ¿no? Sí. No, ahora el pago es en dinero para que la gente utilice esos recursos en sus necesidades, ¿no? Desde el sentido básico de la autodeterminación. ¿Quién administra este monto, ministra? El ejecutor va a ser el FPS, ¿no? Que es nuestra instancia técnica que tiene mayor capacidad de movilización inmediata y que tiene la experiencia en esta clase de intervenciones. ¿Sí? Muy bien. Bien. Ahora vamos a la siguiente iniciativa.
que igual está vinculado a un tema de empleo inmediato, pero que esto ya tiene un componente de protección a áreas productivas y gestión de riesgos. Lo que se va a hacer es trabajar en determinadas cuencas que en nuestro mapa de riesgos habitualmente tienen comportamientos medio erráticos en términos de cambio de cauces de los ríos, que son más vulnerables al cambio climático. Entonces ahí también vamos a movilizar un bloque de gente para que nos ayude a canalizar ríos, hacer diques, estabilizar suelos, cosas que son muy importantes para la producción. Entonces, efectivamente, vamos a movilizar a gente allá con mano de obra, pero en realidad eso va a tener un impacto en áreas productivas, porque no solamente vamos a proteger áreas, sino que podemos habilitar nuevas áreas para el cultivo. Allí también hemos previsto disponer 40 millones de dólares, generar al menos 5,000 empleos, y esto va a ser un trabajo coordinado entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el FPS. ¿Sí? Esta es otra de las iniciativas que también las hemos previsto en el marco. ¿Esto arranca ya nomás? Todavía falta el diseño con los diferentes departamentos, ¿no? Pero ahí donde tenemos más avanzado el trabajo es por el lado de Cochabamba, en la cuenca del río Arque. Yo creo que esto es lo que va a comenzar mucho más rápido. Ministra, entonces, ¿de qué manera se va trabajando, digamos, si ya se tienen plazos para el trabajo con las alcaldías, con las juntas de vecinos, en este caso con los ejecutores que son los encargados de estos proyectos? ¿Se tienen plazos establecidos ya para poder comenzar todos los planes? Claro, pero es que estamos también a la velocidad de las gobernaciones y lo de los municipios que tienen que apoyarnos en el diseño de estas intervenciones. Ya están dispuestos los recursos, ya se tiene un mapa de riesgos generado por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces nuestro cálculo, y es algo que informaba nuestro presidente, en el caso concreto de esta intervención, es que vayamos a arrancar en torno a octubre o noviembre de este año, con esta intervención en particular. Bien, son las 5 propuestas, ministra, para... Falta una última, que es la del Fondo de Desarrollo Indígena, ¿no? Que el presidente además hizo mención que se iban a distribuir estos recursos, que son 200 millones de dólares, en los municipios en función al tamaño, ¿sí? Esa distribución se va a hacer únicamente para proyectos productivos. Esa es la condición esencial. Solo productivos. Solo proyectos productivos. ¿Qué significan proyectos productivos? Un poco para que lo entienda la gente, que es producir alimentos, solamente alimentos o qué más. No, bueno, todo lo que tenga una incidencia en la economía local, es decir, pueden ser alimentos, pueden ser granjas de chanchitos, de pollos, en algunos casos, por ejemplo, en Chuquisaca tienen una industria del maní muy vibrante, puede ser también, es más, ahora yo estaba revisando lo que el presidente ha recogido el otro día en Chuquisaca, ¿no? El otro día. Los proyectos. De todos los que ha recogido, 42 eran iniciativas productivas. O sea, hay mucha vocación productiva en varios de los municipios, pero que requieren de estos recursos para poder instalar. Ahora, esos proyectos productivos no solamente tienen vigencia en el momento en el que tú los estás habilitando, construyendo, sino que eso también tiene un efecto multiplicador en la economía, porque luego van a requerir gente que opere, por ejemplo, la fábrica de maní, van a necesitar gente que distribuya el maní, gente que envase el maní. Entonces eso también tiene una incidencia muy importante en la economía local. Entonces son cerca de 200 millones de dólares que se van a distribuir en todos los municipios del país. Aquí hay dos componentes, ministra, el componente urbano y el componente rural, para hacer que en ambos sectores se genere empleo. Sí, en el plan se mantuvo ese equilibrio, ¿no? De que hayan intervenciones urbanas e intervenciones rurales. Pero yo diría que el corazón, donde más se va a incidir en el plan, es en el ámbito urbano y entre los jóvenes profesionales que están buscando una oportunidad. Ministra, por favor, ¿de dónde sale toda esta platita? Es una inversión millonaria, ministra. 346 millones. Es bastante platita que incide, bueno, tiene varios factores. Ministra, usted como la responsable de la planificación, no solamente tiene correspondencia con las personas que van a ser digamos, beneficiarias con el empleo, sino también en todo el movimiento económico que se da a partir de esta inversión, porque genera una multiplicación, sí, de todos
los sectores y actores. ¿De dónde está saliendo la platita, ministra? Bueno, los recursos provienen del TGN, de intervenciones que ya estaban previstas e inscritas en el presupuesto. Luego también hay un bloque de financiamiento externo. También se han movilizado recursos de financiamiento externo para financiar el plan. Luego, en el caso del Fondo de Capital Semilla, vienen de un porcentaje que aporta la banca privada para constituir este fondo. Es un 6% que proviene de la banca privada. Y es de conocimiento público que el Fondo de Desarrollo Indígena proviene de los recursos del IDH. Entonces, lo que hemos hecho desde el Ministerio de Planificación es generar esta especie de combo, ¿no? Sumar todos estos esfuerzos en términos de recursos, en términos de recursos institucionales también, para poder empujar esta iniciativa, que necesitaba un impulso del primer hombre, del primer trabajador del país, que es nuestro presidente Evo, que es quien ha lanzado todo como un solo paquete, para que todos nos movilicemos empujando ese coche. Ministra, en el tema del Fondo Semilla, que es bastante interesante para la gente que quiere iniciar su propia empresa, su propio negocio, puede generar ese Fondo Semilla que al momento que vaya, como usted decía, un odontólogo y decirle, vinieron 100, ¿no? Especialícese, pero de repente esto puede generar más adelante que en las especializaciones en un mismo rubro se pueda unir la gente y hacer algo más grande. Claro, porque también existe la posibilidad de asociarse. Eso es lo que el presidente siempre dice. El presidente dice, asóciense privados y plantéenme una propuesta que sea tan grande para que no pueda traer empresas extranjeras para trabajar en Bolivia. Claro, el sueño y lo que está detrás, por ejemplo, de la ley para la micro y la pequeña empresa es la posibilidad de asociarse. O sea, la intervención del Estado también va a permitir que pequeñas iniciativas se puedan potenciar a través de esta sumatoria de gente, ¿no? Que con su capital, con su patrimonio, puede generar mayor garantía para apalancar mayor cantidad de recursos. Esa es una posibilidad también, Ivonne. Pero en el caso del Fondo Capital Semilla, el espíritu inicial gira en torno más al individuo, a la persona que está buscando el insertarse por primera vez en el mercado laboral. Ministra, el 2011, si no estoy equivocado, el desempleo tuvo su cifra más baja en Bolivia, ¿no? Que es el 2%, si no estoy equivocado, que es ese año. Claro, casi en economía diríamos que es empleo perfecto, ¿no? Empleo 2%, ¿no? Se quiere bajar al 2,7%. ¿En qué tiempo se estima el poder generar los empleos, todo este paquete de empleos, ministra, y que estas cifras muestren nuevamente la caída del desempleo en Bolivia? Bueno, hemos previsto que la incidencia del plan ya se pueda visibilizar a fin de año. Ajá. A fin de año vamos a tener una primera medición para ver cuál ha sido la incidencia de todo este plan, que es bastante ambicioso, ¿sí? Ahí vamos a tener que trabajar de la mano del sector privado, ¿no? Que eso va a ser muy importante, y también verán que el rol de los municipios también va a ser crucial. Entonces esperamos que con esta convocatoria que ha hecho el presidente, todos nos movilicemos en torno a este gran objetivo, que en realidad permite que podamos sostener el crecimiento económico del país. Esperamos que por cuarto año consecutivo seamos nuevamente los campeones de crecimiento económico y nuevamente nuestra economía sea de alguna forma un paradigma para la región, ¿no? Porque realmente en momentos donde en otros países, cuando ven que el tema se pone medio complicado, más bien empiezan a hacer recortes. En el caso de Bolivia, más bien movilizamos recursos para que la economía nunca se pare. Ivonne, si me permites, sí. simplemente para acentuar el tema. Ha habido una reunión con los empresarios privados, ministra, ¿no? El gobierno, el Estado plurinacional va a poner un 30% en uno de los planes, 30%. Es decir, pone las AFPs, pone la salud, ¿no? Para que se contrate al trabajador. ¿Cómo han recibido los empresarios este plan en esas reuniones que ha tenido con el presidente? Bueno, el presidente en la reunión les informó que íbamos a presentar un plan de empleo de esta naturaleza, y en esa oportunidad el presidente de la Confederación manifestó
manifestó su voluntad de poder trabajar con nosotros y dijo que era muy interesante porque era la primera vez que se instalaba un sistema de incentivos para la contratación. Entonces creo que eso es lo que diferencia esta iniciativa frente a cualquier cosa que se ha hecho antes. Antes se incidía mucho en capacitación, pero luego se libraba a los jóvenes a su suerte o al profesional, ¿no? En este caso vamos a hacer un acompañamiento más cercano de la mano del sector privado. Ministra, dos aspectos importantes. Primero, cuando es un proyecto tan grande, sin lugar a dudas tiene repercusiones y la oposición es la primera en salir a refutar algunos aspectos que tienen que ver con este megaproyecto. Uno de ellos es, por ejemplo, que dicen que de todos modos, si se presente como se presente, esto va a tener un corto plazo y con ello se está precarizando el tema del empleo. Por un lado eso, y luego ya nos explicará usted cuáles son los requisitos para que los profesionales puedan acceder a todo esto, dónde tienen que ir en algunos casos el Ministerio de Trabajo. Empezaremos con el tema de la oposición. Bueno, yo creo que ellos, nunca para ellos va a ser nada suficiente, la verdad. Esta es una iniciativa que tiene una propuesta global, tiene 5 intervenciones de diferente tipo, que no solamente inciden en esa clase de empleos urgentes, de emergencia, sino que con este esquema, por ejemplo, de inserción laboral, estamos garantizando un empleo digno, de largo plazo, con beneficios sociales, con caja. Entonces, nosotros creemos que ellos han tal vez escuchado parcialmente la propuesta. De ninguna manera, este es un plan de corto plazo, Ivonne, ¿no? Ministra, ¿cómo está la imagen de Bolivia con este tipo de planes? Porque, claro, un país tiene que inmediatamente ver cómo está la situación, por ejemplo, en el caso del desempleo, y corregir, ¿no? Pero los organismos internacionales, para créditos, para diferentes temas, están viendo siempre cómo está funcionando una economía. ¿Qué percepción tiene usted, que está siempre ligado a organismos internacionales, a la percepción particularmente del tema de planificación y economía en Bolivia? Claro, bueno, más bien muchos de los organismos multilaterales destacan la salud de nuestra economía, porque ellos, para poder asignar $1 de préstamo, siempre nos hacen una evaluación para ver cómo están nuestras cifras globales, cómo están nuestras cifras macro. Entonces, por ahora, más bien nosotros estamos en un momento donde existe mucha voluntad de financiamiento de todas nuestras iniciativas de inversión, ¿no? Por ejemplo, digamos con un bloque que sería el más crítico, el del Banco Mundial, por ejemplo. Hasta el próximo año tenemos un espacio de 2.000 millones para podernos endeudar. El Banco Mundial no nos daría 2.000 millones de dólares para podernos endeudar si supiera que nuestra economía estuviera en dificultades o si tendríamos algún tipo de cifra que está medio complicada. Entonces ahí hay un buen clima, no solamente para la atracción de financiamiento externo que nos ayuda a financiar nuestro Plan Nacional de Desarrollo, sino que también existe un clima interesante para la atracción de la inversión privada, Iván. A veces, ministra, cuando hablamos de empleo, y generalmente la población dice esto, ¿qué va a ocasionar esto de tener, como gastar? No es invertir, es como gastar el dinero en empleos. ¿Y qué hacemos con el crecimiento económico? Va de la mano del crecimiento económico el tema del empleo. ¿Se incrementará el crecimiento económico en nuestro país? ¿Podremos llegar con la productividad de la gente también a un segundo aguinaldo? Seguramente eso no es fácil de decir, según las previsiones que tiene las autoridades. Claro, bueno, existe una relación directa, ¿no? Cuando la gente tiene empleo, tiene su salario, produce, tiene un ingreso, ¿no? Primero, tiene las condiciones para poder adquirir bienes y servicios en la economía. Entonces, eso también tiene un efecto multiplicador, tiene un efecto también en la industria, en la producción, porque la gente que tiene que proveer los bienes y servicios también empieza a movilizarse. Entonces, yo creo que el corazón de una economía es el empleo. Además, no hay nada más digno, ¿no? Para un ciudadano, para un individuo, de tener sus recursos, de poder ser remunerado por su trabajo. Yo creo que eso es un tema fundamental, y no solamente por eso tiene impactos en la economía, sino también en la dignidad de la gente. Bien, en la parte final, ministra, su mensaje a todos y quienes nos están viendo y escuchando a nivel nacional, sobre todo
después de habernos descrito todo lo que significa la metodología de aplicación y las propuestas de este plan de empleo. Bueno, más bien aquí manifestar el compromiso de ir informando todos los hitos del plan, ¿no? Porque verán que son 5 medidas que tienen diferentes tiempos, diferentes evoluciones, sí, y vamos a tener que socializar para que toda esta gente que ahorita está en su casa y está preguntándose dónde voy, a quién acudo, y está interesada en uno de los planes, sí. Claro, el compromiso es ir informando cada uno de los hitos. Y además tal vez manifestar también por otra parte que yo personalmente asumo esta labor de manera muy comprometida y apasionada, ¿no? Porque también he sido una joven profesional que lo que en algún momento necesitó fue su primera oportunidad. Y hay muchos trabajadores, hay muchos jóvenes que están esperando esa primera oportunidad y eso es lo que vamos a construir en este tiempo. Muchas gracias. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes y encantada de estar aquí. Muy bien. Oiga, son buenas noticias, Iván. Bueno, la generación de empleo siempre tiene que ver con una multiplicación, no solamente de ese empleo que se va a generar, sino también la multiplicación de las actividades que pueden hacer a lo productivo o a este plan de semilla, por ejemplo, de que profesionales accedan a tener un capital para arrancar un proyecto que tengan. Sí, Iván, pero además este tema a mí se me hace como más reivindicatorio, también reivindicativo. Recuerde que nosotros tuvimos unos decretos que se salían de todo lo que era la dignidad de los trabajadores. Vean, ese decreto 21060, que definitivamente los trabajadores no teníamos seguridad laboral. Era la oferta y la demanda, y quien aceptaba, la aceptaba, y quienes definitivamente necesitaban trabajar, eran muy profesionales, tenían mucho que dar, tenían que adecuarse a las normas de cada empresa. Relocalización era el término, supuesto, ¿no? Pero era despido masivo masivo de cientos, miles de trabajadores para esa época.